Vamos a continuar. Muy buenas noches con todos. Estamos en el segundo día de capacitación del curso básico de instalaciones eléctricas. Entonces, continuando con lo que nos toca el día de hoy, vamos a ver los componentes del sistema, ¿no? Componentes básicos que interviene el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el propósito de este tema, ¿no? Conocer los tipos de empalme, aplicaciones, prácticas, cómo ponerlos en práctica, ¿no? Cómo emplearlos, ¿no? Dentro de una instalación eléctrica, ¿no? Empecemos con los empalmes eléctricos. La última clase, casi al finalizar, estuvimos viendo los conductores eléctricos, ¿no? El tipo de material, que es el cobre como materia prima que se utiliza para toda la instalación de los conductores en el sistema eléctrico, ¿no? Hablamos de eso. Y ahora vamos a ver algo que es aparentemente sencillo, que se usa bastante, ¿no? En temas de unir dos empalmes, ¿no? Y generalmente estos empalmes, ¿no? Se hacen utilizando, bueno, el pelador de cable. Justamente ya habíamos mencionado esta herramienta básica. Entonces se deja una cierta distancia y longitud. Una vez que los cables están pelados, ¿no? Se hacen algunos tipos de empalmes que ya están estandarizados, ya, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Aquí tenemos algunos tipos de empalmes, ¿no? Que se suelen utilizar, que se suelen hacer, ¿no? Por ejemplo, este tipo de empalme se suele hacer con alambres de cobre, ¿no? Justo les hablé, ¿no? Que existen dos tipos de conductores, unos que se denominan alambres y otros que se denominan cables. El alambre es netamente un sólido de un diámetro específico, y el cable son múltiples alambres que forman, pues, un espesor que también está dentro de normas, ¿no? Que por lo general, para todo tipo de uso mínimo, se usa el 2.5 que te exige la norma. Para todo caso es la misma técnica, ¿no? El ejemplo que nosotros estamos viendo es, en la mayoría de los casos, es netamente para alambres, pero esto se puede realizar de igual forma con cables eléctricos, ¿no? Acá hay algunos modelos. Esta imagen lo van a tener en la diapositiva que ustedes van a llevárselo, entonces le podrán dar una mejor observación de cómo nosotros podemos realizar, ¿no? Adecuados empalmes de cables, ¿no? Este tipo que generalmente se suele hacer para poder derivar la corriente o la línea en fase, ¿no? Y seguir avanzando y pasar de caja octogonal en caja octogonal, ¿no? Haciendo puentes, ¿no? Ya que generalmente cuando se trabaja en línea en fase es uno solo, ¿no? Se va conectando, ¿no? Se va dejando solamente una mecha, ¿no? Entonces, esto te da para poder sacar una mecha de un conductor específico, ¿no? Si quiero sacar una adicional, entonces estaría empleando este tipo. Estos tipos ya son más sofisticados, ¿no? Son mucho más seguros. Entonces, cualquiera de estos métodos ustedes lo pueden ir realizando en el transcurso de sus prácticas. Yo creo que para hacer, digamos, un curso básico inicial, sería interesante que ustedes puedan adquirir, comprar, o de repente a alguien que le haya sobrado conductores, tratar de empezar a hacer estos tipos de empalmes para empezar a iniciarse en este mundo de la electricidad, ¿no? Si ustedes quieren a futuro llevar y complementar el curso de instalaciones eléctricas, como le vuelvo a repetir, sería interesante que ustedes puedan adquirir o comprar metros, 3, 4 metros de conductores de cobre, sea en sólido o sean cables, de igual forma. Bien, con eso prácticamente estábamos cerrando ya el tema del primer día, ¿no? Entonces vamos a ver ya con los componentes específicos del sistema eléctrico. Pero no quiero empezar sin antes, el día de ayer surgió una pregunta que no lo quise tocar porque confunde con lo que estamos haciendo, ¿no? Con un curso básico, ¿no? El tema específico de la pregunta de uno de los compañeros era
que cuando hablamos nosotros de fase y neutro, siempre tratamos de diferenciar uno del otro para hacer una instalación eléctrica, ¿no? Uno de sus compañeros mencionó de que acá en Lima pues tenemos corrientes las dos en fase, ¿no? Para empezar, en las empresas que compran energía eléctrica, ¿no? Porque la energía eléctrica aquí es un negocio, ¿no? Tenemos las centrales hidroeléctricas que producen la energía y tenemos empresas que la compran y la transportan, ¿no? Y de ahí lo venden para la parte de urbanizaciones, de vivienda, y la venden a empresas o a constructoras. Bueno, acá en el Perú tenemos dos grandes empresas, ya la conocen, Enel y Luz del Sur, que se disputan pues territorialmente la venta de la energía eléctrica. La diferencia, digamos, entre una y otra es que ambos tienen no distintos tipos de energías, pero distintos tipos de secuencias a la hora de dar la energía eléctrica, ¿no? Uno trabaja con secuencia positiva, la otra con secuencia negativa, ¿ya? Ojo que lo que les estoy diciendo es solamente para aclarar la duda de este compañero que nos mencionó. Quiero reducirlo o resumirlo y en algún momento más adelante tocar este tema más a fondo, porque es un tema de estudio bastante interesante, que en algún momento lo vi y es bastante largo de poder explicarlo, ¿no? Con imágenes y que sea entendible y digerible. Entonces, resumiendo la explicación. En la mayoría de los casos, Enel, que es uno de los administradores de energía eléctrica, pues en sus instalaciones subterráneas trabaja con 3 conductores, ¿no? 3 líneas en fase, que se denomina RST, ¿no? Son ciclos o 1, 2 y 3, ¿no? Las 3 líneas siempre trabajan en fase. Entonces, cuando se van distribuyendo, dependiendo el consumo que quiera el beneficiario, se puede dar en 3 fases o puede ser en bifases, ¿no? En 2 fases, ¿no? Entonces, las 2 energías entran. Y ahí surge uno de los problemas que muchos me preguntan, ¿no? ¿Por qué, cómo yo detecto cuál es fase y negativo, fase y neutro? Si bien es cierto, nuestra normatividad acá en el Perú no es específica en este tema, sí sabemos que en otros países como Estados Unidos, ellos sí trabajan bastante bien y lo tienen bien desarrollado el tema de fase y neutro. Ellos sí trabajan con neutro porque su corriente es de 110 voltios. En cambio, en Europa y aquí en nuestro país trabajamos con corriente de 220 para arriba, 220, 240. Entonces, las 2 líneas, ¿no?, que ingresan entran en fase, ¿no? Por eso que hay que tener bastante cuidado cuando hablamos de fase y neutro, y solamente para diferenciar los colores, ¿no?, que ingresan. Hay un instrumento que sirve para medir que se llama el secuencímetro o secuenciómetro. El secuenciómetro es una herramienta que sirve para ver la polaridad, porque la energía, que generalmente se usa en motores, gira en sentido horario, ¿no? Por eso que las letras RST están desarrolladas de tal manera que cuando haga funcionar un equipo de motor, siempre van a funcionar en sentido horario. Si te equivocas, por ejemplo, en colocar los conductores, el sentido va a ser antihorario, ¿no? Entonces, este secuenciómetro se utiliza precisamente para identificar cuando ya está conectado al interruptor termomagnético, ¿no?, ordenadamente, de acuerdo a los colores, porque RST, pues, tienen unos colores identificables, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en algunas diapositivas. Entonces, de acuerdo a cada color, ya sabemos cuál es R, cuál es S y cuál es T. Entonces, de acuerdo a los colores. Entonces, esos mismos colores que ingresan, que se utilizan en el medidor, esos mismos debemos continuar. Por ejemplo, si tenemos el medidor que nos han dejado y vemos colores, tenemos que continuar y comprar los mismos colores y hacer ingresar hacia el tablero general, y de ahí recién vamos a hacer la distribución correctamente, cuál es R, cuál es S y cuál es T, ¿no?, si es que es trifásico.
Si es que es monofásico, te van a ingresar, puede ser RT, ST, y así sucesivamente, intercalado, ¿no? Pero no hay diferencia. Entonces la corriente te va a funcionar, ¿no? La corriente de ingreso y de retorno va a ser, no va a haber mucha diferencia, ¿no? Es por eso que en algunos casos, cuando hay pequeños parpadeos en las luces, y sobre todo en los LED, es precisamente por este tipo de energía que nosotros tenemos, que es una energía bastante limpia, bastante pura acá en Lima, ¿no? En provincia, pues cambian las condiciones, pero netamente estamos enfocándonos acá en Lima. Entonces, ustedes no se preocupen cuando el tema de este curso es un tipo de instalación en monofásico. Ya más adelante entraremos más a fondo en algunas instalaciones en 3 fases, ¿no? O en 4, que también las hay. Pero para el caso específico vamos a centrarnos en que es una instalación monofásica, que hay 2 conductores, ¿no? Que una la vamos a trabajar en fase y la otra la vamos a trabajar en neutro. Si bien es cierto, en la vida real no lo es, pero por identificación de colores la vamos a trabajar de esa manera, ¿ok? Eso siempre se ha trabajado, ¿no? Entonces, cuando el curso sea más intensivo e ingresemos mucho más a fondo en el tema de la energía eléctrica, entonces ya vamos a poder tener una amplitud mucho más grande en conocer estos tipos de sistemas eléctricos que son bastante interesantes. Pero vamos a enfocarnos para este caso puntual, en los sistemas monofásicos. Dicho esto, voy a continuar y a los que ya tienen experiencia, porque sé que hay muchos que han ingresado, que ya tienen experiencia, si no, no me hubieran hecho esta pregunta. Vamos a hacer un segundo tema, ¿no? Tocando bastante a fondo, ¿no? Cómo trabajar con el tipo de corriente que tenemos acá en Lima, ¿no? Que es netamente teórico, no es aplicativo, ¿ok? No es aplicativo. Entonces, vamos a continuar y entramos a conocer algunos de los elementos, como son los interruptores. Dentro del tablero general que vamos a tener en nuestra vivienda, ¿no? Justo les hablé de los circuitos, ¿no? Vamos a tener múltiples circuitos, ¿no? Uno de los circuitos es el circuito de luminarias, ¿no? Entonces, el circuito de luminarias, por ejemplo, van a trabajar de la mano con los interruptores. El interruptor nos sirve para encender, ¿no? O para abrir y cerrar el sistema. Al abrir el sistema, pues nosotros tenemos la energía baja, no funciona ningún equipo. Pero al cerrar el sistema ya tenemos funcionamiento, hay un circuito que va y viene energía, ¿no? Entonces esto va a hacer de que se enciendan los focos y pueda funcionar cualquier tipo de interruptor que nosotros tenemos. Entonces, cuando hablamos de interruptores, hoy en día existe una gran variedad de interruptores, ¿no? De todo tipo, de toda marca, de todo modelo, de todo estilo. Hay del estilo americano y del estilo europeo, ¿no? Etcétera. Existen los dimmer, ¿no? Que generalmente se utiliza generalmente para graduar la energía eléctrica o la intensidad de la iluminación, mejor dicho, del ambiente, ¿no? Los lux, que vamos, de repente podemos hablar un poco de la cantidad de lúmenes que necesita cierto ambiente de una vivienda, ¿no? Porque ya está normado, entonces cada ambiente de una casa necesita un tipo de iluminación, ¿no? Que se mide en lúmenes, ¿no? Y cuando compramos, por eso las luminarias, los focos incandescentes, los focos en LED, ¿no? Que ahora son LED, ya el tema de incandescentes son temas ya pasados, temas futuros que a veces se nos quedan los que ya tenemos cierta edad, ¿no? Pero los focos LED que hoy en día tenemos, pues trabajan con lux. Ahí ustedes van a ver en algunos casos, ¿no? Los lux o la luminosidad que tienen, ¿no? Por ejemplo, miren, yo tengo acá un foco a la mano, y no sé si se puede apreciar, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice luminosidad 830 lúmenes, ¿no? Ahora, Jaime, si deseas, puedes dejar de proyectar y te pongo en pantalla completa. A ver.
A ver, A ver, espérame un ratito yo te a ver, voy a ayudar para dejando de poder ver priorizar. Ahí está, ejemplo, ya sales en toda la pantalla. ¿sí? Listo, bien. Justo acá tengo a la mano, de casualidad, tengo un foco. Y ustedes pueden apreciar acá de repente, si se Sí, ve, acércalo a la camarita, que tiene al lente de arriba. 830 lúmenes, ¿no? Sí, sí Ahí se ve. está, ¿no? Este es un tipo de iluminación que ilumina con una potencia de 60 watts, ¿no? Alumbra con una potencia de 60, pero consume 8.5 watts. La luminosidad es de 830 lúmenes. Voy a ponerles un ejemplo. Si un ambiente, por ejemplo, necesita, no sé, 8.000 lúmenes, un ambiente, un cuarto, ¿cómo yo sé cuántos focos tengo que poner? ¿No? Porque acá me dice que solamente 830. ¿Y cómo hago? Generalmente se mide, ¿no? Entonces, si tú tienes 830, ¿no? Tendrías que medirle por el área, por metros cuadrados, ¿no? Entonces, si tienes un área de 10 metros cuadrados, ¿no? Quiere decir que 830, ¿no? Por 10 sería 8.300, ¿no? Y si sería por 5, ¿no? Sería la mitad, que sería 415 aproximadamente. Entonces, esa es la base de nosotros poder saber cuántos focos puedo yo utilizar para poder alumbrar correctamente determinado ambiente, ¿no? Cada tipo de ambiente va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, este foco de 830 lúmenes sobrado es para un cuarto, ¿no? Un cuarto creo que te pide algo de, si mal no me equivoco, de 600, 500 lúmenes, por ejemplo, ¿no? Y este tiene 830. Entonces, con uno de estos focos, ¿no? Suficiente, se puede alumbrar un ambiente de 9 o 10 metros cuadrados. Entonces, volviendo netamente al tema de interruptores, como le vuelvo a repetir, es... Sí, tienes que volver a compartir, Jaime, porque te puse en pantalla completa. ok, disculpe. Entonces voy No, no te a preocupes. volver a compartir, me van a disculpar este lapsus. Ya voy a Algunas compartir. personas creo que están teniendo problemas con la señal. En el Ya. botón superior hay uno que dice reconectar para que le hagan clic y tal vez pueda mejorar. Estamos nosotros, al menos con la señal estable por el momento, no sé si todos están teniendo el mismo Ya. inconveniente. Ahora sí, ¿se puede ver? Nuevamente Sí, ya se ve. pasamos a... Listo. Entonces, continuando con el tema de interruptores, ¿no? Dentro de los interruptores, pues tenemos interruptor simple, interruptor doble, interruptor triple, ¿no? Para encender uno o más sistemas. Dentro de los interruptores tenemos de conmutación, este es un interruptor simple, tenemos conmutación de 3 vías, tenemos conmutación de 4 vías, etc. Lo vamos a ver un poco más a fondo más adelante. Entonces, estos son algunos de los interruptores que estoy presentando en esta presentación. Este es cuando nosotros queremos representar por medio de un dibujo o gráficamente, ¿no? Tenemos que hacer estos tipos de referencias, ¿no? Se llama esquema. Estos esquemas nos van a dar una idea un poco más clara, más precisa de cómo se va a llegar, para este ejemplo, a prender la lámpara, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, siempre, como le vuelvo a repetir, lo vamos a verificar, ¿no? Tenemos una línea en fase y otra línea en neutro, ¿no? Siempre se recomienda, de acuerdo al sistema americano, que el tema de fase, la línea en fase, tiene que ir directamente hacia el interruptor, ¿no? Y la línea en neutro es la que se va empalmando a través de todos los puntos de iluminación, ¿no? Se empalma y se deja la mecha, se empalma y se deja la mecha. Solamente la única que va a ingresar y va a salir por los distintos interruptores del sistema de iluminación es la que supuestamente lleva la energía, ¿no? Que es la línea en fase, ¿no? Por eso que se representa acá con el color rojo, ¿no? Entonces, cuando está abierto el sistema, ¿no? Por supuesto, no hay un circuito, no se cierra el circuito, ¿no? Pero cuando el interruptor se cierra, ¿no? Ya pues hay paso de energía, ¿no? Hay un ingreso y hay una salida, ¿no? Entonces, ya tenemos la lámpara, se cierra el circuito y se enciende, ¿no? Este es
un esquema básico de un interruptor simple. ¿Ok? Ahora vamos a ver un esquema de un interruptor doble. ¿Ya? Algo que es muy interesante, que ya se está representando en este esquema, es que está conectado el sistema tierra. Si bien es cierto, la mayoría de los focos, sea incandescente o sea en LED, no necesitan una línea en tierra, perdón. ¿No? No necesita una línea en tierra, pero de acuerdo a nuestra normatividad, siempre tiene que conectarse. Ya en algún momento habrá algún equipo que necesite una conexión a tierra, entonces ahí ya iría conectado el tercer cable, que es el cable a tierra. ¿Ok? Entonces, de igual manera, va la fase, va directo hacia el interruptor, ¿no? Este es un interruptor doble para encender dos focos, ¿no? Y luego, para cada uno de los focos ya hay una línea que se va a ir conectando, ¿no? De igual forma, con el segundo foco hay otra línea que se interconecta. Entonces, este sistema, ¿no? Ahorita este es un sistema que está abierto, pero cuando se cierra, sea por el interruptor o por el otro, entonces cualquiera de estos focos se va a ir encendiendo. Y aquí ya tenemos otro esquema de un interruptor triple. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos 3 focos, ¿no? Con 3 interruptores en una sola toma para poder utilizar cualquiera de estos focos, ¿no? En las salas de hoy en día, ¿no? Ya subdividimos los ambientes, ¿no? Nuestras salas, por lo general, son las más grandes de la casa, ¿no? Y generalmente tenemos una zona de comedor, una zona de sala, y por ahí metido en una esquinita una zona de estudio, ¿no? Así es como ahora más o menos distribuimos una vivienda. Entonces, en esos casos ya tendríamos, por ejemplo, para no desperdiciar y que se prenda en serie todos los focos, poder subdividirlas, como en este caso, con un interruptor de 3 puntos, ¿no? Entonces, con este interruptor de 3 puntos ya podríamos dirigir la luminosidad de acuerdo a la necesidad del ambiente que nosotros queremos alumbrar. Entonces, es muy importante. Entonces, estos esquemas son bastante interesantes y explicativos sobre todo. Esto ustedes se lo van a llevar, terminando, ya se lo envié a Suite, terminando la clase o mañana a primera hora van a recibir esta presentación y les recomiendo que la puedan ver con más detenimiento. ¿Ok? Luego tenemos los esquemas de interruptores de conmutación. Hoy en día se utiliza bastante los esquemas de conmutación. El conmutación más clásico, más vendido, más usado, más instalado, ¿no? Es el sistema de conmutación de 3 vías, ¿no? 3 vías generalmente se utiliza en los ingresos de una sala principal. Tenemos la puerta principal y luego tenemos el pasadizo que conecta hacia los dormitorios, ya saliendo al sentido contrario de la puerta, ¿no? Entonces eso nos sirve para no regresar hacia la puerta principal y apagarlo. Entonces ya tenemos 2 puntos en simultáneo en las cuales podemos prender y encender un foco o más de uno, ¿no? Si es que queremos. Si lo ponemos en serie podemos incluso prender y apagar más de uno. Entonces la conexión es de esta manera, ¿no? Si ustedes pueden darse aquí podríamos representar la línea en fase, la línea en neutro, ¿no? La línea en fase va directamente hacia el tercer borne, porque estos tipos de interruptores de conmutación tienen 3 borneras características, ¿no? En las cuales las del medio se conectan en serie. Miren, ustedes ven, viene el conductor, viene, a ver, ¿dónde está el láser? Puntero, ya, ok. Entonces viene la energía y se conecta directamente hacia el centro, ¿ya? Ahora, ¿de dónde nuevamente retorna? A la línea en neutro. Nuevamente agarras de la parte media, ¿no? Siguiendo la relación y continúas, ¿no? Con la finalidad, ¿no? De tener esta línea en continuidad. Luego, los laterales, ¿no? Los extremos, se van a unir, ¿no? Tal como se menciona en este esquema, ¿no? Se unen para un lado y se unen para el otro lado. De hecho, que esto va a pasar por una sola tubería, no van a pasar por 2 tuberías, ¿no? ¿No? Entonces, esto mismo va por el costadito
viene, sube por la misma tubería, va por el costadito y se conectan en la parte opuesta, ¿no? Esa es la forma de hacer una computación de 3 vías. 3 vías porque acá tenemos 1, 2, 3 vías. ¿Ok? Esta es la más común. ¿Dónde se suele utilizar? Como les dije, en las salas, en el ingreso de las salas y en los dormitorios, ¿no? O de repente en los patios, ¿no? O en los pasadizos, ¿no? De un punto a otro. Por ejemplo, si yo tengo mi dormitorio, ¿no? Ingreso a mi dormitorio, ¿no? Prendo la luz, ya me meto a mi cama, ¿no? Ya no quiero pararme de mi cama, ¿no? Por ejemplo, para apagar la luz, lo tendría que poner en mi cabecera. En tu cabecera, al costadito donde está tu velador, en la parte del costado donde está tu lamparita, ahí podrías colocar tu segundo interruptor de conmutación para apagar sin necesidad de levantarte y apagarlo desde la puerta. Entonces, es muy utilizado. El otro esquema de interruptores de conmutación de 4 vías se utiliza generalmente en escaleras. Por ejemplo, si yo tengo una casa de 3 pisos o de 4, ¿no? En cada piso tengo un descanso, ¿no? Entre piso y piso, ¿no? Por lo general se suelen utilizar estos 3 tipos. Porque estos 3 tipos, por ejemplo, se utiliza de 3 vías más uno de 4 vías, ¿no? Y se hace este mismo esquema que ustedes pueden apreciar acá, es lo mismo, ¿no? La energía llega, ¿no? En la línea de fase se conecta al medio. Y el último, que es el de 3 vías, ¿no? Se va a interconectar. Esto, ¿no? Se va a ir para acá. Va a haber una continuidad. Entonces, entra para acá, ahí queda, y luego de acá del medio, de igual forma, llega, ¿no? Hasta una misma línea. Entonces, ¿cómo se cierra el circuito? El circuito se va a cerrar por estos cables que se van a conectar, que van a ir conectados aquí en la parte central, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, estos se van a interconectar, ¿no? La parte de abajo con el extremo, la parte de arriba con el extremo, de igual forma esto va con el extremo y la otra fase en extremo. Entonces, tal como se sigue en esta descripción, es la forma correcta con la cual se hace la instalación, ¿no? Colocándole su respectivo cable. Entonces, estos 2 esquemas son bastante interesantes. De igual forma, les pido que las revisen más detenidamente, ¿no? Hagan ustedes mismos sus propios esquemas con lapicero, plumón, con hojas, lo que sea, ¿no? Para que esto se les quede prácticamente impregnado en la cabeza y ya lo sepan más de memoria, ya cuando quieran hacer estos tipos de trabajos. Pasamos para lo que vendría a ser lo que denominamos como enchufes y tomacorrientes, ¿no? El circuito de tomacorrientes, ¿no? Ya vimos el circuito de luminarias, ahora vamos para el circuito de tomacorrientes, ¿no? En el circuito de tomacorrientes, aquí hay que tener en cuenta algunos aspectos. La imagen que ustedes aprecian son los tomacorrientes que hoy en día tenemos en casa. Ya, si no me dejan mentir, pues es lo que se suele hacer hoy en día, ¿no? Los famosos tomacorrientes hechizos, nosotros lo llamamos, ¿no? Son tomacorrientes que no están normados, algunos lo llaman tomacorriente universal también, porque se puede introducir cualquier tipo de cable, a excepción de la clavija que va a tierra, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si yo tengo, digamos, el cable de mi laptop, de computadora, que viene con una línea a tierra, entonces prácticamente no la voy a poder utilizar porque no hay dónde colocar el tercer agujero. Entonces, cuando ustedes vean estos tipos, señores, ¿no? No lo usen, ¿ya? Si ustedes me decían esto hace 10 años atrás posiblemente, yo les hubiera dicho, ¿saben qué? Muchachos, ya bueno, momentáneamente úsenlo, pero no se debería. Pero hoy en día ya prácticamente no hay, disculpen un rato, se me está apagando la laptop, voy a encender la batería. Entonces, si ustedes me hubieran dicho hace 10 años, mire técnico, muy caro,
yo les diría, bueno, muy caro, ¿no? Entonces busquen alternativas. Pero hoy en día estos equipos que les voy a mencionar a continuación son cómodos, ¿ya? El libre comercio hace que muchos equipos que antes eran casi imposibles de poder conseguirlos, hoy pues sean bastante asequibles, no sean cómodos, baratos, ¿no? Compiten casi de la misma manera con marcas como Ticino, etcétera, ¿no? General Electric, ¿no? Entonces ya hay marcas que son, digamos, complementarias que se pueden utilizar, ¿no? Muy aparte que estos tipos de tomacorriente no tienen protección contra inserción de clavos, alambres, etcétera, que un niño, por ejemplo, pudiera introducir, ¿no? Si un niño introduce aquí un clavo, se electrocuta, ¿no? Recibe directamente la corriente eléctrica. Entonces, es muy peligroso, ¿no? Entonces, lo he puesto adelante, ¿no? Para decirles que jamás utilice, ¿no? Estos tipos. Entonces, le voy a poner una X, ¿no? Esto no, para nada. Así me digas que no encontré, no, jamás, jamás. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir avanzando. Cuando hablamos de tomacorrientes, en el mercado existen distintos tipos de tomacorrientes, ¿no? Del tipo A, del tipo B, del tipo C, del tipo D, del tipo F, que ya no le he mencionado. Cada país asume un tipo de tomacorriente que se adecue a las necesidades. Si bien es cierto, en el sistema americano la corriente es muy pobre, de 110 voltios, entonces ellos optan, ¿no? Precisamente por este tipo, ¿no? De clavija plana. Y si ustedes se dan cuenta, porque ya lo han visto en algunos de sus tomacorrientes, tanto en plano como en el universal, que ya les mencioné, ustedes van a ver que tienen una rendija corta y otra más larga. Como les dije, en Estados Unidos la corriente es 110 voltios y ellos sí manejan neutro. Entonces, para ellos, identificar el neutro es mucho más sencillo que identificar, que nosotros poder identificar nuestra corriente. Entonces, ellos sí lo tienen bien establecido, cuál es neutro, cuál es fase, ¿no? Entonces, nuestros textos que tenemos acá en el Perú generalmente se basan en esto, en la norma americana. Y hay mucha confusión hoy en día con los tipos de tomacorrientes que están normalizados, que generalmente son adoptados de equipos europeos. Nosotros utilizamos prácticamente los equipos europeos, que son del tipo D, de este tipo, ¿no? El tipo D es lo que nosotros utilizamos, ¿no? El tipo C y el tipo D, pero en el tipo C el sistema Chuco, ¿no? Ya les voy a explicar más adelante cuál es lo que necesitamos para nuestro país. Pero, si ustedes se dan cuenta, miren, aquí sí está correctamente identificado. Tenemos la clavija más delgada, que es para fase, y tenemos la clavija más larga, que es para neutro. Entonces, sí es identificable, ¿no? Por eso que ellos, los americanos, lo saben y los americanos lo identifican muy fácilmente, ¿no? Entonces, ya entendemos un poquito, sobre todo los que tienen más experiencia, de por qué en nuestro país es un poco más complicado poder de repente identificar el neutro con la línea en fase. Entonces, vamos a seguir avanzando, ¿no? En el Perú tenemos la norma, la NTP 60844-1, ¿no? En el que nos especifica que el voltaje que nosotros utilizamos en nuestro país es de 220 voltios, ¿no? En tomas, en enchufes redondos. Entonces, todos los enchufes redondos que ustedes puedan apreciar sí corresponden a nuestra normatividad, ¿no? Entonces, eso está parametrado dentro de nuestro... Cuando vean ustedes una NTP, significa Norma Técnica Peruana, y el inciso, ¿no?, que lleva a esta norma. Entonces, eso es lo que se tiene que utilizar, ¿no? La energía es bastante buena la que tenemos acá. Jaime, están sugiriendo que pongas puntero láser con el clic derecho. Ok. Para que se vea también. Ya. Listo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la norma que nosotros tenemos acá en nuestro país es la NTP, la 60844-1. Entonces, NTP, ya les vuelvo a repetir, significa Norma Técnica Peruana. Norma Técnica Peruana. Y este es el numeral
que me designa a esta norma. Y este es el versículo, ¿no?, de este capítulo, ¿no?, en la cual se encuentra digamos, este mensaje, ¿no?, en las cuales nos menciona qué tipo de tomacorrientes debemos utilizar en nuestro país, ¿no? Entonces, léanlo detenidamente en casa, ¿no? Y acá ya, por ejemplo, hay una partecita que nos dice: en los tomacorrientes y enchufes planos, existe un riesgo, ¿no?, de ese contacto, como se aprecia en la fotografía, ¿no? Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo, este de acá. Si, por ejemplo, alguien novato quiere enchufar, ¿no?, un niño, por ejemplo, y mete su dedo, vean ustedes su dedo cómo está colocado, recibe una descarga eléctrica. En el sistema que nosotros manejamos en nuestro país, este tipo, por ejemplo, de 3 conductores, ¿no?, que tienen cerrojos, ustedes van a ver que acá existen cerrojos que si no ingresan al menos los 2 a la vez, no se apertura, ¿no? Porque el tercero siempre va a estar abierto. Los que tienen protección son, digamos que la compuerta en neutro y la compuerta en fase, ¿no? Si los 2 ingresan al mismo tiempo, esta clavija ingresa al mismo tiempo, se apertura. Pero si uno solo quisiéramos meter o introducir, no va a ingresar. Hay un tapón acá, ¿no? No se apertura la compuerta. Entonces, el niño quizás puede tocar, pero no va a sufrir, porque muy aparte de que no es todo metal, tiene un protector. Si ustedes se dan cuenta que hay una parte, a ver, lo voy a agrandar por acá, listo. Miren, ven ustedes acá, tiene un protector, esta parte. Esa es la parte que está normal. Si ustedes se dan cuenta aquí no, es puro metal. Y si por ahí rozamos este metal, entonces vamos a recibir una descarga eléctrica, ¿no? En el cambio, para este caso, vean ustedes que está protegido. Solamente las puntitas son las que son de metal y las que van a entrar en contacto, ¿no? Entonces, es otro sistema, ¿no?, de seguridad que emplea esta norma. Entonces, voy a avanzar. Listo. Ahora, estos son los 2 tipos. Acá tenemos una tabla comparativa, ¿no?, de qué tipo de enchufe nosotros debemos tener en casa, ¿ok? Este es el redondo italiano, ¿no?, y el chuco. Estos 2 tipos son los que están normalizados. Si ustedes se dan cuenta, ¿no?, corriente 220, corriente 220, ¿no?, tiene protección contra choque eléctrico, ¿no?, en los dados de prueba, ¿no? Aquí, vean ustedes, tiene una protección de choque. Luego tenemos las partes sensibles son aisladas, ¿no? No se conecta si se coloca una espiga, no inserta, tienen que ser las 2 al mismo tiempo, ¿no? Tienen materiales aislantes, tiene obturador, ¿no? Tiene contacto a tierra, ¿no? Tomas con protección incrementada, configuración de voltaje, que es 220. Entonces, todos están en bueno, en chat, por eso que está acá, ¿no? Y el chuco de la misma manera, ¿no? Si se trata de, digamos, este tipo, que también abunda en muchas instalaciones, que es el sistema plano, para 110 voltios, bueno, funciona, muy bien. Pero para 220 voltios, entonces ya no funciona, ¿no? No tenemos protección contra choques eléctricos, ¿no?, porque no tiene obturador. Este sistema no tiene obturador como estos dos. Estos 2 tipos de tomas sí tienen obturador. Este no, este tampoco, ¿ya? Entonces, vean ustedes que en muchos casos no concuerda, ¿no? Acá el voltaje es 110. En este tipo, que es el universal, que es el que la mayoría tenemos, ¿no? Por ejemplo, casi la mayoría no la cumple, ¿no? No cumple porque por ejemplo, digamos, es una mixtura, no es un universal, ¿no? Porque esto tiene para plano, para redondo, para el sistema tierra o la clavija tierra, ¿no? Entonces, está más llamado a utilizarse para cualquiera de los elementos, a excepción de los enchufes, pues, para el sistema italiano, que son 3 en línea. No me va a ingresar ni el tomacorriente para el sistema chuco. Estos 2 no son compatibles con este de acá, ¿no? Entonces, señores, los tipos de tomacorriente son estos 2. Antiguamente solamente Ticino era el que comercializaba,
Pero hoy en día, si ustedes se van a Sodimac, Maestro, van a encontrar otras marcas bastante económicas, ¿no? Lo único que tiene que comprarte es la carcasa y luego comprarte los dados, ¿no? Y hacer el cambio, ¿no? Sabiendo que en tu casa sí tienes el tercer cable de línea tierra, que es muy importante para la seguridad de los habitantes de una vivienda. Nuevamente, este es el tipo de tomacorriente que deberíamos tener en casa. Uno en Chuco y uno del sistema o el método italiano, ¿no? Que se utiliza y que está dentro de norma. Cuando nosotros instalemos, por ejemplo, tomacorrientes en zonas donde hay contactos con humedad, por ejemplo, en los baños, zonas de cocina, zonas de lavandería, o de repente en el patio, ¿no? Tenemos por ahí un tomacorriente que va a estar expuesto, no sé, a la intemperie, debemos de utilizar este tipo de tomacorrientes que se denomina toma a prueba de agua, ¿ya? Los tomas a prueba de agua vienen con una tapa, estas partes plásticas, cuando no se utiliza, pues están cerradas completamente, por acá tiene una pestaña de caucho, ¿no? Que lo sella y lo hace muy hermético, ¿no? Para evitar, pues, si estás en un baño, que los vapores de la ducha puedan ingresar y puedan sulfatar el cobre que está dentro de este sistema de toma corriente y pueda originar en algún caso cortocircuito. Entonces, este es el toma corriente que debemos tener mínimamente en un baño. Si lo tienen de los tipos antiguos, cámbienlo inmediatamente y cómprense estas tomas a prueba de agua, ¿no? Y van a ser utilizados solamente cuando se necesite, por ejemplo, para el uso de las pistolas de aire caliente, las secadoras de cabello, que utilizan mucho las damas, entonces ahí pueden utilizarlo, pues, ¿no? Ahora, este esquema que está acá es precisamente lo que ya les había hablado, ¿no? Como este es un sistema americano y es muy fácilmente identificable lo que es fácil, lo que es neutro, entonces aquí sí corresponden, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en el sistema que nosotros tenemos, los tres son prácticamente del mismo diámetro. Entonces, ¿cómo identificar cuál es fase, cuál es neutro? No hay forma de identificar, ¿no? A no ser que usemos un secuenciómetro, ¿no? Que ya les dije al inicio, pero eso tendría que ir desde el tablero general, ¿no? Por lo tanto, no se preocupen, ¿no? Aquí no existe lo mismo que existe en el sistema americano, que sí lo podemos identificar muy claramente, cuál es fase y cuál es neutro, y en las cuales podemos colocar el cable, ¿no? Por eso que esto sí lo identifica, ¿no? Y nuevamente vuelvo a repetir, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Es fácilmente identificable y los americanos lo saben muy bien. En el sistema europeo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el único que es de un diámetro, en algunos casos un poco menor, es en el Chuco, ¿no? Que es la clavija del enchufe, que se va a línea tierra, ¿no? Y los demás, los tres tienen casi el mismo diámetro y no hay forma de identificarlo. ¿Ok? Ahora vamos a los interruptores, ¿no? Nosotros cuando armemos nuestro tablero general, vamos a colocar múltiples interruptores. Cada interruptor va a estar conectado a un circuito. Circuito 1, circuito 2, circuito 3, todos los circuitos derivados que vamos a tener en nuestro tablero general, cada uno de ellos va a estar con su llave termomagnética, sea en monofásico como el que vemos acá, o sea en trifásico como este otro, ¿no? Dependiendo, ¿no? Puede ingresar también en 3 fases y de ahí pasar todos los sistemas a monofásico, ¿no? Cualquiera sea el caso. Por ejemplo, yo he solicitado para mi vivienda, tengo mucho consumo, una línea en 3 fases, ¿ok? Llega acá, pero de aquí voy subdistribuyendo, ¿no? Con la sigla RST, ¿no? Voy chocolateando, ¿no? A todos mis demás interruptores termomagnéticos, ¿ok? Y cada uno de ellos sí me va a alimentar para un circuito determinado. Entonces, los interruptores termomagnéticos son aparatos que se encargan de brindar protección a los circuitos eléctricos. O sea, su cualidad principal es brindar protección a los circuitos eléctricos. Ustedes se acuerdan, los que ya tienen, digamos, una edad bastante, digamos, como la mía, ¿no? Que ya estén entre 45, 50, 60, por ahí. Antiguamente
no existían estos interruptores termomagnéticos, sino llave cuchilla lo llamábamos, ¿no? Yo me acuerdo que en mi vivienda tenía una llave cuchilla, ¿no? De las que teníamos, mi mamá había comprado un rollo ya de plomo, ¿no? Que se utilizaba cada que se volaba, ¿no? Había que bajar la llave, había que hacer el cambio, hacíamos una S todavía, me acuerdo, ¿no? Para cambiar, ¿no? Hay veces había que tener cuidado, porque si poníamos muy delgadito, no sé, prendía 5 focos y nuevamente ¡plic! Se quemaba el fusible o el plomo que le llamamos en ese tiempo. Entonces, pero hoy en día no. ¿Cuál era la función de que se reviente ese plomo, por ejemplo, en aquella época? Era que el cortocircuito no me malogre mi equipo. Hoy en día ya esto es lo mismo, pero más sofisticado, ¿no? Que detecta o se activa, ¿no? Cuando tiene algunos valores mayores al límite que pueda soportar el circuito, ¿no? Entonces, lo que hace netamente es cortar el paso de la corriente, ¿no? La corta en décimas de segundo, ¿no? Y ya no tenemos el problema de un cortocircuito o un incendio por cortocircuito que pudiéramos tener en nuestros cables, ¿no? Por eso que antes se incendiaban las casas a cada rato, ¿no? Porque hay veces el cable era, el plomo era tan grueso que la corriente hacía cortocircuito, se incendiaba la caja, se incendiaba todo lo que estaba a su costado, ¿no? Ahora, estos tipos de interruptores termomagnéticos son mucho más sensibles, son mucho mejores, ¿no? Y evitan los cortos que pudieran haber. Si hay un corto, ustedes ya deben de saber de que por algún motivo, por ejemplo, esta palanca se baja, es que hay un corto. Si ustedes, por ejemplo, ven que se va un circuito de luminarias, por ejemplo, ¿no? Este interruptor se bajó. Ustedes lo levantan y se vuelve a bajar. Entonces ya no lo vuelvan a seguir prendiendo. Entonces hay que medir e identificar que en ese circuito, ¿no? Posiblemente haya un corto. Entonces ahí ya vamos a tener que implementar algunas herramientas básicas, ¿no? Para ver polaridad, para ver si hay corto, etcétera. Entonces, es la forma de poder identificar, ¿no? Lo mismo ocurre con la llave general, si es en trifásico, ¿no? Si se baja, es porque en la salida, ¿no? Puede haber un cruce, hay un corte, etc. Entonces, eso hay que identificarlo, abriendo el tablero general, ¿no? Y utilizando los instrumentos y las herramientas adecuadas. Entonces, los interruptores también se clasifican, ¿no? Para alto voltaje, para mediano voltaje y para bajo voltaje, ¿no? Entonces, dependiendo a la magnitud de tu proyecto, ¿no? Vas a clasificar el tipo de interruptor que tú vas a utilizar, ¿ok? El otro interruptor que se denomina interruptor salvavidas es el interruptor diferencial o llave diferencial, que lo tienden a llamar. El interruptor diferencial, ¿no? Precisamente tiene otra función a la función del interruptor termomagnético. Su función principal es de proteger ya no tanto al equipo, sino a las personas, ¿no? Por eso se le denomina interruptor salvavidas, ¿no? Llave salvavidas, ¿no? ¿Por qué? Porque salva verdaderamente una vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Justo le dije, ¿no? Que hay una corriente que viene, ¿no? En fase, viene la corriente, pero esta misma corriente ingresa al equipo que necesita ese consumo y luego tenemos una corriente residual, ¿no? Que es una corriente que ya sale, ¿no? Y esa corriente que sale, ¿no? Entra por aquí y luego regresa, ¿no? Regresa y se tiene que regresar desde donde nació, ¿no? Se va hacia el medidor, del tablero general se va al medidor, del medidor se regresa al poste, al transformador, y así se regresa a su casa, ¿no? Se les denominan corriente errante, ¿no? Entonces, ese es otro tema, ya no quiero entrar en tanto detalle. Pero la corriente es así. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que hace este interruptor diferencial o interruptor salvavidas? Lo que hace es detectar. Aquí tiene un sensor internamente. Vamos a poner un ejemplo. Detecta 2, voy a poner un número, 2 de salida, y esta misma corriente en 2 tiene que entrar. O sea, 2 menos 2, 0. Entonces, la corriente que sale tiene que ser 0,
0, 0, 0, 0, 0 es el retorno. ¿Ok? ¿No? Si, por ejemplo, aquí entra 2 y retorna 1, entonces, ¿qué dice? La inteligencia artificial, vamos a poner un poco anecdótico este tipo de interruptor, ¿no? Detecta que no está retornando la misma corriente de salida. Entonces, lo que hace es que en milésima de segundo desactiva el sistema, ¿no? Todo el sistema la desactiva. Entonces, nuevamente volviendo al ejemplo, ¿no? Si entra 2 y, por ejemplo, tú estás acá preparando tu rico café, ¿no? Y hay un corto, por ejemplo. Digamos que hay un cable por ahí que esté haciendo contacto con la carcasa, ¿no? Que está haciendo contacto con la carcasa y tú agarras tu cafetera metálica y recibes una descarga. Entonces, cuando entra 2 acá y tú recibes una descarga, parte de esta corriente, que es 2, 1 se va a tu cuerpo y 1 va a seguir su camino. Entonces, ¿qué es lo que hace este interruptor diferencial? En milésimas de segundo, desactiva todo el sistema, ¿no? Porque no está regresando 2, ¿no? Entonces ellos dicen 2 menos 1, 1. 1 está saliendo, por lo tanto está mal en funcionamiento. Hay fuga de corriente, ¡plic! Baja el sistema. Pero esto es tan rápido que la persona que va a recibir esta descarga pues va a recibir como una especie de punzón ahí que le va a dar en la mano y luego se va la corriente. ¿Ok? Ahora, este interruptor diferencial es necesario, vital, cuando armas tu tablero general. Ahora, este interruptor diferencial tú lo puedes poner directamente en serie con tus demás circuitos, ¿no? Circuito 1, circuito 2, circuito 3. Pero se recomienda que sea independiente, que utilices, por ejemplo, un diferencial para el circuito 1, para el circuito 2, o para cualquier circuito que tengas, en las cuales tengas demasiado consumo. Entonces, por ejemplo, las termas, ¿no? Debería tener una diferencial, ¿no? Por ejemplo, la zona donde está tu lavadora, tu secadora, diferencial, tu cocina. La cocina es el área de mayor consumo de energía eléctrica. Ahí está tu refrigerador, tu cocina puede ser eléctrica. Ahí está tu terma, tu calentador, está tu horno microondas, etcétera, etcétera. Es mucho consumo en la cocina. Entonces debería haber un circuito de tomas especialmente para la cocina. Entonces, ya saben para qué se utiliza el interruptor diferencial, ¿no? O disyuntor, algunos lo llaman disyuntor también, ¿no? O llave salvavidas. Cualquiera de los tres casos trabaja bien. Entonces, aquí tenemos un zoom de lo que vendría a ser, por ejemplo, el disyuntor, ¿no? o interruptor diferencial, ¿no? Ahí, ¿no? Aquí para este lado van las conexiones de cable. Este es el interruptor, este es una especie de test, se llama interruptor de test. Cuando uno instala, ¿no? Ya tienes instalado todo su sistema, este test sirve para probar de que verdaderamente está funcionando y me está desactivando el sistema. Una vez que tienes, por ejemplo, ya instalado tu circuito digamos, de tomacorrientes, entonces has a enchufar algún equipo y luego desactiva este interruptor, ¿no? Este test se suele activar y desactivar, o sea, generalmente está activado, ¿no? Generalmente esto tiene que trabajar activado. Pero para cuestión de prueba o test, cada determinado tiempo, cada 3 meses, por ejemplo, o cada 6 meses, debemos revisar nuestro tablero y bajar todos los interruptores diferenciales, ¿no? Bajar este test para ver si verdaderamente el circuito se apagó, ¿no? O sea, ese circuito que está alimentando, ver si, por ejemplo, si es luminarias, se prende o se apaga la luz. Si ves que a pesar de que ha bajado, se prende, todavía está prendida la luz, en que esto está malogrado ya. Hay que cambiar inmediatamente. Si ves que se baja, ¿no? Todo el circuito, no hay energía eléctrica, entonces está funcionando correctamente. Entonces le pones un check y se continúa utilizando hasta dentro de 6 meses más, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, dentro de las pruebas que se hacen de control del tablero general, también se hacen cada 3 o 6 meses, ¿no? Si ustedes ven que se va el circuito, comprobar primeramente qué se bajó, ¿no? Se bajó el termomagnético, se bajó el diferencial, ¿no?
y encender y ver y identificar, ¿no? Si se vuelve a bajar es porque algo está pasando en el circuito, ¿no? Hay una fuga de corriente, porque se han dado los casos, no sé si a ustedes les ha pasado, que una pared está húmeda, ¿no? El vecino se le rompió la tubería de agua, ¿no? La mojó tu pared, ¿no? Y en tu pared está una caja de tomacorrientes, ¿no? Y le pusiste una cajita de metal, por ejemplo, y el empalme que tuviste que hacer en algún tiempo, hace 5 o 10 años, ya por el calor, por la resequedad ¿cómo se llama? De la cinta aislante, se ha abierto y deja expuesto el cobre. Entonces, el cobre hace contacto con la lata hace contacto con la pared húmeda y tienes fuga de corriente. Y tú por ahí, por si acaso, te acercas a la pared y recibes una pequeña descarga. Entonces ahí tienes fuga. Entonces, si estuviese conectado a una diferencial, automáticamente la diferencial se baja, ¿no? Vas a subirlo, va a bajar, ¿no? Entonces quiere decir que hay fuga de corriente. Entonces también la detecta, ¿ok? Entonces muy importante identificar, ¿no? Ah, me equivoqué. Este es el interruptor encendido y este es el test, ¿ya? Este botón que dice una T, este es el test. Voy a poner un zoom por acá. Ya, este es el test. Esto debería estar completamente encendido. Para nosotros hacer la prueba, ¿no? Si es que esto se baja, entonces apretamos este botoncito que tiene la letra T de test. Entonces se tiene que bajar automáticamente o cerrarse el circuito, ¿no? Esto, por ejemplo, aquí vemos la intensidad nominal, 16 amperios, la sensibilidad 0.03 miliamperios, ¿no? Botón de prueba, este es el interruptor y estas las conexiones de cable. ¿Ok? Entonces, vamos nuevamente aquí, haciendo referencia que el interruptor diferencial salva vidas. Si un niñito mete un clavo, que ya les puse el ejemplo, entonces este disyuntor, llave diferencial, llave salvavidas, va a salvar a este pequeño, ¿no?, de sufrir una descarga eléctrica, ¿no? Nuevamente, el mismo ejemplo. Aquí, ¿no? Si fuese el caso de una lavadora, si hay una fuga de corriente, entonces esta la detecta y automáticamente apaga el sistema. Entonces, haciendo una pequeña referencia, una conclusión entre ambos interruptores, tanto termomagnético como diferencial, ¿no? Podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Que estos son complementarios unos a otros, ¿no? El interruptor termomagnético protege al conductor de las instalaciones de sobrecargas y cortocircuitos. Esto es bien importante, ¿no? Protege de sobrecargas y cortocircuitos. En cambio, el interruptor diferencial protege a las personas de posibles electrocuciones y protege las instalaciones de daños causados por fuga de corriente. Justo el último ejemplo que les ponía. Entonces, ambos son, no es que uno reemplace a la otra, ¿no? Ambos van juntos, de la mano, ¿ya? Ambos son indispensables dentro de la instalación de las llaves dentro de un tablero general. Otro elemento de protección, y hemos visto el interruptor diferencial, otro elemento de protección es el pozo a tierra, ¿no? Este es un tipo de sistema de puesta a tierra bastante rudimentario, casi cualquiera que ve diría que esto no sirve para nada, ¿no? Bueno, es una imagen, vamos a ver ahorita otra imagen bastante referencial. Entonces, para poner en claro cuál es la necesidad de usar un sistema puesta a tierra, que por supuesto está dentro de norma, es obligatorio que cuando nosotros tengamos nuestra vivienda, nuestra casita, tengamos un área exclusiva para poder instalar un pozo tierra. Por lo general es la zona de jardín o la zona en constante contacto con la humedad, ¿no? Para que pueda funcionar mejor, ¿no? Y sea más efectivo. Entonces, se emplean las instalaciones eléctricas para llevar a tierra cualquier derivación indebida de las corrientes eléctricas, ¿no? Lo mismo, ¿no? Para si hay un falso contacto de una de las fases en la carcasa de una lavadora, por ejemplo,
lo que va a suceder es que la corriente va a buscar cuál es el mejor camino, ¿no? Nosotros somos como un camino, pero lleno de piedras, como una trocha. La persona, como conductor, es como una trocha de carretera, ¿no? O una trocha, no llamemos carretera, es una trocha, una vía de trocha, ¿no? En cambio, el cobre es como una autopista para la corriente. Entonces, la corriente, ¿dónde busca irse? Primeramente, ¿no? Busca irse, ¿no? Tú cuando tienes tu carro, sales a la calle o eres taxista, ¿por dónde te irías? ¿Por donde está lleno de huecos, piedras, o te vas por la pista recién asfaltada? Uno se va por la pista recién asfaltada, ¿no? Porque es la mejor pista para mi vehículo. Lo mismo ocurre con la corriente. Entonces, nosotros somos un mal conductor, para poner un ejemplo bastante explícito, ¿no? Y el cobre es un buen conductor. Por lo tanto, si nosotros ponemos un tercer cable que también esté a la placa, ¿no? Una de las fases está en contacto con el metal. De hecho, que el refrigerador está electrificado. Pero esa corriente, al colocarle yo un tercer cable, ¿no? El sistema tierra, lo que va a hacer es que esa corriente, esa fuga de corriente, se va a ir directamente por este cable, ¿no? Hacia el pozo tierra, ¿no? Y el pozo tierra no es nada más que un hueco de una profundidad de 2.5 milímetros por 80 o 1 metro de diámetro, ¿no? En las cuales se coloca una varilla de 2.5, 2.6 metros o 2.4 metros, ¿no? Se pone una bornera, se le coloca el cobre, por lo general se utiliza un conductor de cobre desnudo, ¿no? El orificio tiene que estar debidamente acondicionado, hay sales, hay fluorita, hay elementos químicos que ayudan, ¿no? A que la corriente que llega, ¿no? Se disperse, ¿no? Incluso hay equipos, ¿no? Como el telurómetro, en las cuales uno puede medir, ¿no? La resistencia, si está funcionando adecuadamente. El telurómetro, por ejemplo, es una herramienta que utilizan los electricistas, ¿no? Para poder determinar si está dentro de los parámetros o los valores adecuados para que funcione correctamente el sistema de pozo de tierra. Por ejemplo, ese es otro tema, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Que no voy a profundizar en esto. Entonces, señores, vamos a ir avanzando. Aquí tenemos 2 ejemplos de pozo tierra. Este es el común, ¿no? Como ya les dije, ¿no? Es una excavación de 2.5 metros aproximadamente. Algunos lo hacen de 3, como es en este caso, ¿no? El de 3, por ejemplo, es un poco riesgoso a la hora que el personal excava, ¿no? Puede haber deslizamiento, entonces ya es otro tema de construcción, pero hay que tener bastante cuidado con este tema de profundidades mayores a 2.5 metros. Bien, entonces, ¿qué se hace? Se inserta una varilla de cobre, ¿no? Este es el orificio y se va enriqueciendo el terreno con aditivos químicos como el torgel, etcétera, ¿no? Y se usa por capa, ¿no? Se ponen sales nuevamente, así, en capa, va llegando, se mezcla con la tierra del terreno natural, etcétera, ¿no? Hasta que al final tenemos nuestra cajita, o nuestra caja de registro, con una tapita para poder verificar, ¿no? Y en la tubería que viene del tablero general, bueno, no viene por arriba, sino viene por enterrado, llega hasta acá, ¿no? Y se conecta a la bornera de la varilla de cobre. Y está funcionando. En algunos casos, en ambientes donde no se puede excavar tan profundamente, se utiliza el pozo de tierra vertical. Ustedes ya han escuchado, de repente los que tienen mayor experiencia ya saben que se puede hacer también un pozo tierra vertical, ¿no? Esta ya es de una profundidad no tan exagerada como esta de acá de 3 metros, sino que es aproximadamente 40, 50 centímetros, ¿no? Por una longitud de 75 centímetros. Para este caso, por ejemplo, ya no se utiliza este torgel, ¿no? Este tipo de aditivo. Ya se utiliza cemento conductivo, ¿no? Entonces se hace un nicho, ¿no? Y se vacía cemento conductivo. Así ustedes van a Sodio, Maestro, por ahí, y van a decir, deme cemento conductivo, ¿no? Para mi pozo de tierra vertical. Entonces, es otra forma de hacer. He visto en departamentos que han hecho este tipo han hecho un altillo, y en ese altillo han colocado este tipo de pozo tierra vertical, porque en ese edificio pues no funciona el pozo tierra. Entonces, el dueño ha querido hacerlo y lo ha podido hacer, ¿no? En tu casa también puedes hacer que es digamos, relativamente más económico que este sistema,
¿no? También se puede hacer. Entonces, de igual forma, tiene su caja de registro para inspección y luego, pues, de colocar, todos los que hagan pozo tierra tienen que hacer medición. Los que se dediquen a este tipo de trabajo de realizar pozo tierra, ¿no? Siempre tienen que tener su equipo, ¿no? Su telurómetro, ¿no? Y medir la receptividad, ¿no? del trabajo que ustedes han hecho, si está conforme, ¿no? Esto viene en 3 clavijas, se ponen cada, creo que 7, 8 metros de distancia y se mide en distintas áreas cómo ver la receptividad, ¿no? de la instalación que se realiza. Disculpen, estoy bastante agripado. Bueno, y ya más o menos este es un recuadro, ¿no? Para ver cómo funciona, ¿no? el pozo tierra, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo parecido al que yo les hice. Tenemos la computadora que prácticamente, o bueno, ahora ya es plástico, pero antes era metálico, ¿no? Puede que haya algún elemento metálico, ¿no? Entonces, uno recibe, ¿no? Una descarga, pero esta descarga, al estar conectado al pozo tierra, este pozo tierra está conectado a la carcasa, ¿no? A la carcasa de esta computadora, ¿no? La corriente, en vez de irse por tu cuerpo, ¿no? Lo que hace es irse por la carretera, ¿no? Se va por acá, ¿no? Va al tablero general, esta es la tercera clavija de tierra de tu toma corriente, se dirige hacia el tablero general, donde está la zona de bornera, y de ahí se está interconectando y se va directamente hacia el puesto de tierra, ¿no? Entonces, esta persona se salvó la vida, ¿no? Porque se instaló en su vivienda un sistema de pozo tierra. Esta es una segunda protección. Primera protección, diferencial. Segunda protección, pozo a tierra. No debería morir nadie por electrocución en una vivienda, pero se mueren a cada rato, ¿no? Esa es la anécdota. Y aunque no parezca, hablando de anécdotas, hace poco, no sé, he visto hasta 3 casos, ¿no? La última de Pizza Hut, no sé si era Pizza Hut o otra empresa, ¿no? que se dedica a la venta de comida rápida, así muy conocida, en que 2 trabajadores haciendo turnos de limpieza tocaron, no sé si el refrigerador o algún equipo metálico y recibieron una descarga eléctrica, ¿no? Y murieron electrocutados. Y cuando se hicieron las investigaciones detectaron que en ese local no había lo mínimo, que era la llave diferencial. Tenía los interruptores termomagnéticos, pero no tenía la diferencial, ¿no? Menos tenía pozo tierra, ¿no? Y otro caso también de un gimnasio, ¿no? Un gimnasio bastante conocido, en Surco creo que fue, en la cual en una bicicleta visoestática, esa que le llaman para pedalear, había un señor que estaba haciendo, ¿no? Estaba ejercitándose y recibió una descarga y de igual forma murió, ¿no? Cuando se hicieron las investigaciones, lo mismo. No tenía llave diferencial en su tablero de general, por lo tanto, la corriente le pasó directamente a este señor y murió electrocutado, ¿no? Entonces, estos elementos básicos que les acabo de mencionar tienen que ir sí o sí, ¿no? Y luego tenemos los tableros, ¿no? Antiguamente los tableros eran metálicos, se siguen utilizando los metálicos, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado, ¿no? En las revisiones periódicas del tablero para evitar fugas de corriente errante, ¿no? Por contacto de algún conductor, ¿no? Con la parte metálica del tablero. Entonces, lo ideal es utilizar PVC, plástico, ¿no? Plástico es lo que se está poniendo bastante de moda hoy en día, ¿no? Y también cumple con la normatividad vigente, ¿no? Este es un tablero básico, clásico, de una vivienda de 2 pisos, por ejemplo, en las cuales tienes la caja, tienes la tapa, ¿no? Tienes los lugares donde tú vas a colocar. Siempre cuando tú compres una caja tienes que saber para cuántos llaves termomagnéticas vas a utilizar y tienes que añadir las diferenciales también. Entonces no compres para 3, no compres para 4, ¿no? Compre para 6, 8 o 10 interruptores. No compres para 2, para 3, ¿no? Es muerte segura eso, ¿ok? Entonces, aquí tiene su riel que va conectado, por aquí va su bornera, estas son las borneras, ¿no? En las cuales se van conectando la línea de tierra que sale tanto de luminarias como de toma corriente. Y de aquí se dirige hacia el pozo tierra, ¿no? Entonces, siempre se suelen utilizar, ¿ves? Ahora, si son industrias, ya hay tableros mucho más grandes, ¿no?
que pueden, porque en industrias grandes no solamente tienes monofásico, tienes trifásico para los motores, etc. ¿No? Este es otro tipo de tablero. Si ustedes se ponen a ver, ahí vamos a ver que aquí pues es un tipo de tablero, entre las llaves diferenciales, ¿no? Este es el interruptor horario, ¿no? Este interruptor, por ejemplo, controla un sistema determinado, ¿no? Para apagar y encender horariamente, ¿no? El circuito. Esto va conectado, por ejemplo, este equipo va conectado con cualquiera de los circuitos que se requiera que se enciendan automáticamente en horas determinadas, ¿no? De la noche posiblemente, ¿no? Acá están las horneras de pozo a tierra, etc. ¿No? Nuevamente, ¿no? Aquí tenemos la llave general, la llave diferencial. Mínimamente tiene que haber uno, señores. Ojo, ¿no? Regleta de pozo a tierra, interruptor termomagnético. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, es un tablero metálico, ¿no? Ya vamos a hacer un zoom por acá. Vean ustedes, así debería estar. Todo tablero mínimamente debería estar identificado, señores. ¿Ven? Ustedes acá, circuito 1, circuito 2, circuito 3, ¿no? Cada circuito, ¿de dónde es? ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos iluminación de gerencia, ¿no? ¿Quién más está conectado a este tablero, a este circuito? ¿No? FAC, salas de reuniones, ya, esto es todo. Circuito 2, iluminación de hall y pasadizo. Circuito 3, iluminación de gerencia, cafetería, ¿no? Este circuito, debe ser circuito 4, se le ha volado el punto. Entonces, ¿qué me alimenta? Iluminación de oficina. Entonces, es muy fácil saber o identificar. Por ejemplo, una persona que no sabe de electricidad, ¿no? Al abrir este tablero, ¿no? Y ve que esta llave está baja, ¿no? Automáticamente puede decir, ¿no? Llamando por teléfono, mire, la llave termomagnética de la iluminación hall y pasadizos se ha apagado o está baja. Entonces, ya hay una forma como mínimamente poder identificar, sin necesidad de desarmar, ¿no? No tienes que desarmar porque no sabes, no eres electricista, ¿no? Y así, ¿no? Siempre mantener reservas, por lo menos 2 reservas, ¿no? Porque no sabes qué va a venir más adelante. Tanto es así que se trabaja con tableros metálicos, estas son diferenciales, ¿eh? Estas son diferenciales, que la misma carcasa tiene que estar conectado a tierra. Mira, ven ustedes, si ustedes trabajan con metal, la carcasa de la parte metálica tiene que estar conectado a tierra. No solamente la base metálica, sino la puerta, todo. Por ejemplo, esta, si bien es cierto, está con unas rodajitas, pero puede que la grasita, algo que esté acá, pues haga una especie de separación entre los dos metales. Entonces, para evitar esto, pues también se coloca un clavo, una clavija y se manda a poner a tierra, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Y este es la parte didáctica, digamos, del tablero. Eso también está colocado en la tapa, ¿no? Y aquí tenemos algunas nomenclaturas que me van a describir qué es lo que tiene este tablero. Por ejemplo, el circuito 1 me dice que aquí hay 2 cables de 20 amperios, están pasando 2 conductores de 20 amperios que me van a iluminar gerencia general, directorio, escalera, etc. ¿No? Y interruptor diferencial, ¿no? Bipolar, ¿no? Vamos a poner bipolar, ¿ya? Bipolar de 25 amperios, ¿no? Que me va a alimentar azotea, bueno, lo mismo que nada, ¿no? Diferencial y termomagnético. Le dije 2 cables, ¿no? Me he equivocado. Este es bipolar, ¿no? Bipolar de 20 amperios, bipolar, cuando vean 3, ¿no? Tripolar de tantos amperios. Estos son bipolares, ¿no? 20 amperios, 25. Cada circuito, si ustedes se dan cuenta, está conectado a su llave diferencial. Y así sucesivamente, ¿no? Todos los ambientes. ¿Ya? Nuevamente el tablero, ya, aquí está. Ya, y este es un diagrama unifilar, que lo vamos a ver más a detenimiento en la clase que viene, ¿no? En este diagrama unifilar vamos a ver qué significa estos componentes que están acá. No lo voy a mencionar porque lo vamos a ver la clase que viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, es otro esquema, ¿no? Viene del medidor al tablero general. Esto es una conexión simple, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este es el tablero general,
viene, las dos líneas alimentan esta llave general secundaria, y acá la diferencial, y la diferencial a estos tres circuitos, ¿no? Iluminación, enchufe y lavador. La corriente del sistema tierra viene de los equipos, ¿no? Del tomacorriente. Viene y se dirige directamente hacia la zona de Bornera, ¿no? Aquí algún esquema en trifásico, ¿no? Acá tenemos lo que denominamos RST. R siempre se trabaja con rojo, S con negro y T con azul, ¿no? Esa es la forma en la cual se trabaja, ¿no? Esto es cuando, por ejemplo, quieres alimentar un determinada área, por ejemplo, un piso, 2 pisos, 3 pisos, ¿no? Un piso que tiene varios circuitos, ¿no? Entonces viene para acá, ¿no? Se distribuye esta diferencial, y diferencial alimenta el primer piso, ¿no? Y lo mismo sucede con el segundo, lo mismo sucede con el tercero, siempre interpolando, ¿no? Siempre interpolando con la fase RST, RST. Y por último, vamos a terminar con las canalizaciones eléctricas. Me parece que este es un tema bastante importante porque es lo que nosotros vendemos, ¿no? Por lo general, si ustedes se han dado cuenta, nosotros no resaltamos tanto que mi tubería es una superpoderosa, que no. Los cursos que nosotros damos son netamente técnicos, son netamente operativos, ¿no? Ya la marca se vende por sí sola. Yo no necesito ponerle 20 estrellas a mi tubería, porque yo sé que ya la gente la conoce, ¿no? Entonces yo me tengo que enfocar directamente en el tema, en el curso, ¿no? De aprendizaje para el que recién se está iniciando, tanto en instalaciones eléctricas como en instalaciones sanitarias, de predial, infraestructura, etcétera, ¿no? Hay muchos cursos, mucha variedad que nosotros tenemos y que podemos darlos a ustedes con mucho agrado, con mucho gusto. Entonces vamos a ver este tema porque sí es clave el uso de las tuberías en instalaciones o en canalizaciones eléctricas. Ya saben que todas las tuberías están bajo norma. Para este caso tiene una norma técnica peruana, la 399-006. ¿Qué me clasifica las tuberías de PVC eléctricas? En dos, en clase liviana y clase pesada, ¿no? Porque siempre hago esta aclaración porque cuando se habla de comprar tuberías eléctricas, véndame cualquier tubería. Total, no va a pasar agua, va a estar seco, no necesito presión, no me va a pasar agua, entonces, ¿para qué quiero? La más barata, por favor, ¿no? Y casi no nos preocupamos por la importancia que tiene una tubería eléctrica, ¿no? Dentro de mi sistema. Como que si el cable no nos cuesta, como que si el tomacorriente, los interruptores no me cuestan nada, ¿no? Que cuestan una fortuna, ¿no? Así como invertimos en placas, en luminarias, en interruptores, en tipos de cable, que sea Indeco, por ejemplo. Entonces debemos de ocuparnos de la misma manera del tipo de tubería que nosotros utilizamos en nuestro circuito, ¿no? Hay que utilizar las que cumplan la normatividad, las que tengan las características y propiedades que la norma la determina. Entonces, volviendo al tema, tenemos dos tipos, CEL, ¿no? CEL de su sigla, ¿no? De estándar europeo liviano, ¿no? Tenemos, digamos, una pequeña mezcolanza ahí. Y en SAP, ¿no? Que es la que sigue, aquí voy a pasarla ya no. Vamos a hablar en CEL primero. ¿Okay? En CEL, que es el liviano, que la mayoría la conoce, este tipo de tubería liviana generalmente se suelen instalar en muros, ¿no? En muros, en cualquier tipo de muro, picamos los muros, como tenemos en este ejemplo, ¿no? Y vamos colocando las cajas, ¿no? Y vamos colocando de igual manera las tuberías. ¿Dónde también se coloca? En sistemas drywall aligerados, ¿no? En contrapisos, ¿no? Para las tomas de los tomacorrientes, ¿no? De sala, cuarto, etcétera, ¿no? ¿Por qué en contrapiso? Porque, por ejemplo, cuando uno vacía una losa o el piso, o el contrapiso, que es de aproximadamente entre 4 y 5 centímetros, en un ambiente, en una habitación, nosotros tenemos cuidado. Nadie coloca el contrapiso de un solo porrazo en todo el segundo piso, o en todo el tercer piso. Nadie, ¿no? Siempre se trabaja en ambiente.
se trabaja por los cuartos, y al final se termina con el pasadizo y así se va saliendo. Entonces, el tipo de concreto que se utiliza es un concreto bastante trabajable, hay que usar, o sea, nadie en su sano juicio va y comienza a pisotear las tuberías, ¿no? Entonces todo se trabaja muy delicadamente hasta que tiene la medida, agarras la wincha, etcétera, ¿no? Pasas tu nivel y ves que el piso está derechito al ras, ¿no? O a la plomada, ¿no? Entonces ya está bien ese piso. Entonces continúas con tu trabajo. Entonces no hay perjuicio para que esta pueda deflectarse, pueda ser aplastada, pueda ser rota, ¿no? Es bastante complicado. Entonces, en esos tipos, ¿no? Nada más. Miren que yo he mencionado muros, ¿no? Muros de concreto, puede ser muros de ladrillos, ¿no? Pueden ser contrapisos, ¿no? Y nada más. Y en todo sistema de drywall, sistema drywall, contraplacado o sistema aligerado. Miren, solamente para esos tipos de trabajo se va a utilizar las tuberías de clase liviana. A ver, vamos a seguir avanzando. Dimensionamiento de las clases livianas, ¿no? Entonces, por lo general, la que más se suele utilizar es la 3/4 en CEL, ¿no? 3/4, ¿no? Cuyo diámetro es de 15 milímetros nominal, ¿no? Y diámetro exterior real, que es la que se maneja, es de 19.1. Espesor de pared, 1.2 milímetros. Miren que esta tabla es bastante interesante porque esta tabla es sacada de la misma norma, no es sacado de ningún fabricante, es extraída de la propia norma. Por eso pongo acá fuente NTP 399006, ¿ok? Ya. Si hablamos, esta es la más comercializada, la 3/4. 5/8 casi no se vende, una en algunos casos, un cuarto para condiciones especiales, ¿ok? Y luego sucesivamente. Ahora vamos a la pesada, ¿no? La tubería de clase pesada. Esto me interesa que ustedes sepan la diferencia y por qué debemos utilizar una u otra. La tubería de clase pesada, denominada ANSAP por estándar americano pesado, no es una tubería, digamos, de mayor diámetro, comparado si quisiéramos equiparar media con media o 3/4 con 3/4, ¿no? El 3/4 en CEL es parecido al medio en SAP, ¿no? Es parecido. Incluso el medio, ¿saben? Tiene mucho mayor diámetro, como lo vamos a ver en la tabla. Entonces, ¿dónde utilizamos la tubería de clase pesada? Utilizamos en losas aligeradas, señores. Cuando nosotros trabajamos en losas aligeradas, ahí sí no tengo el mismo cuidado que yo tuviese cuando hago un contrapiso, ¿no? Un contrapiso, le dije bien cuidadosamente, pones tu regla, pones tu nivel. En cambio, en una losa aligerada, no, es vaciado de concreto, ya sea por carretilla, ya sea por lata, ya sea por mixer, ¿no? Uy, ahí está el electricista, está el fierrero, está el carpintero, está el gasfitero, todo el mundo se preocupa por el suyo. Si no vino el electricista, el maestro electricista, se fregó todo, porque todo el mundo pisa sus tubos de electricista. Si fuese en CEL, estas se van a romper. Por eso que existen muchas obstrucciones en la autoconstrucción, ¿no? En cambio, para prevenir estos tipos de roturas accidentales, debemos de instalar tuberías de clase pesada, cuya rigidez es mucho mayor y puede soportar los embates de los pasos que se suelen dar cuando uno instala los circuitos en las losas aligeradas. ¿Dónde más utilizo? Ya puse losas, en montantes. Por ejemplo, hay una línea en la cual tengo una columna, por ejemplo, ¿no? Y por la columna puede pasar, no hay ningún problema, porque el diámetro es tan pequeño que no me afecta la parte estructural de la columna. Es más, la norma técnica peruana, en la sección de aceros, de estructuras, ¿no? Me dice que puedo utilizar en un elemento estructural, ¿no? Diámetros menores a 50 milímetros, ¿no? Ahora, ¿una tubería de 2 pulgadas puede entrar? No puede entrar, porque la tubería de 2 pulgadas sobrepasa los 50, creo que tiene 50 o 51 milímetros. Entonces, si es 50, no ingresa. 49 para abajo. Y una de estas tuberías eléctricas, pues, tienen, como hemos visto, 19.1 o 2.3, 2.4 centímetros o 21 milímetros. Entonces, puede ingresar y la norma me lo permite. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Dónde más? En las acometidas. Les hablo a la acometida.
por ejemplo, del alimentador, ¿no? Del alimentador de mi tablero, de mi medidor hacia mi tablero general, por lo general lo pasamos por debajo de la tierra, ¿no? Debajo de la tierra hay condiciones de humedad, hay condiciones extremas en las cuales se debe de colocar tuberías de clase pesada. Todas las tuberías siempre, para hacer un recordaris, tiene que ser unida mediante soldadura líquida de PVC. Nunca la sobrepongan, jamás, jamás, es un pecado mortal. Siempre tienen que usar soldadura líquida de PVC. Entonces se utiliza para los alimentadores y para la línea o tubería que va del tablero general hacia el pozo tierra. Donde voy a tener sobreesfuerzos, donde tengo zona de máquinas, equipos, zona de cochera, parqueo, etcétera, donde va a ejercer mayor presión y donde el concreto pues supera por encima de los 10, 15 o 20 centímetros. ¿Correcto? Bien. Igual forma, miren, si ustedes se dan cuenta, si yo quisiera, los diámetros son bastante interesantes porque cuando armemos nuestro diagrama unifilar, vamos a colocar o tenemos que colocar el diámetro de la tubería que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, para este caso, por ejemplo, ¿no? Estamos empezando. Un media tiene 21 milímetros. Hablamos que un 3/4 de Encel tenía 19.1, ¿no? Ahora un medio, ¿ven? Entonces, las dos tuberías que se suelen utilizar bastante son 3/4 Encel y media en SAP, ¿no? Media en SAP para losas, lugares estructurales donde hay concreto, base de concreto, de repente por ahí columnas, cruce de columnas, ¿no? Donde hay sobrepeso en las losas, para los alimentadores desde el medidor hacia el tablero general y desde el tablero general hacia el pozo tierra, ¿no? Elementos donde se tiene que colocar sí o sí tuberías de clase pesada. Los accesorios que también son importantes, ¿no? Tenemos las uniones, las curvas. Muchos me preguntan por qué no fabricamos curvas inyectadas, por ejemplo, ¿no? Se ven las termoformadas, se ven muy feitos. Y yo les voy a decir que el usar termoformado tiene una condición, porque cuando, por ejemplo, se trabajan en estructuras o en edificios bastante grandes, todo el sistema es enmallado, toda la losa es enmallado, entonces sobre esa losa prácticamente ahí no va ladrillos, ahí va concreto, ¿no? De una altura de entre 8 o 7 centímetros, ¿no? Y solamente en los baños va 15 por el tema de las tuberías. Pero en esas zonas, si ustedes ven, si ustedes vieran, por ejemplo, ven todo enmallado y la gente pisa y constantemente como se fatiga esto de acá, esta curva, ¿no? Esta curva se va estirando, entonces, pero como es termoformado, entonces tiende a poder de repente elongarse un poco, ¿no? Tiende vamos a hacer con un lápiz, por ejemplo. Por ejemplo, esto tiende para irse para acá, esto tiende para irse para acá, ¿no? Cuando se palanquea, esto tiende para irse para acá, cuando se palanquea, entonces tiene un rango de movimiento. Si fuese inyectado, al ser una pieza rígida, y hacemos el estiramiento, ¿no? Porque cuando se coloca, pues se coloca esto para acá, esto sigue, ¿no? Entonces, esto va conectado, amarrado con la varilla de acero, esto sube, porque siempre se deja una mechita para el vacío de concreto, esto está en fatiga, ¿no? Esta zona está en fatiga, ¿no? Si fuese inyectado, llega un momento en que esto se puede quebrar y se rompe el inyectado. Por eso que siempre utilizamos curvas termoformadas, ¿no? Ya se ha intentado, se ha investigado y no resulta para los tipos de trabajo que tenemos en nuestro país. Entonces, uniones para unir espiga con espiga, curvas para poder ir llevando de un punto hacia otro punto en ángulos de 90 grados. Después tenemos los conectores, ¿no? Otro accesorio muy importante que sirve para proteger los conductores eléctricos. Por acá pasa el cable, ¿no? Pasa, atraviesa. ¿Y qué pasa? Si esto fuese el pedazo de tubo cortado con hoja de sierra, estos tendría filos, ¿no? A ver, vamos a ver un tubo cortado con hoja de sierra. A ver si identifican su trabajo, los que ya trabajan. Entonces, cuando jalo mi cable, ¿no? Jalo con mi wincha, ¿no? ¿Qué va a pasar? Este filo me va a rasgar mi conductor, ¿no? Y al final voy a tener cables rasgados por todas partes y esto puede producir un cortocircuito. Entonces, estos tipos de conectores sirven para utilizarlos y proteger
¿no? Esta parte es medio cóncava ovalada y evita de que se rasgue, ¿no? Por este tipo de corte que se hace. Cajas rectangulares muy fuertes, muy resistentes, las cajas octogonales de igual forma, que sirve para luminarias, esta sirve para toma corrientes e interruptores, ¿no? Y la forma como se pone, porque esta es la forma correcta. Ven ustedes, acá está conectado el conector, acá está la unión, es un pedazo de espiga de tubería, y esta es la forma, tanto en cajas rectangulares como en octogonales, la forma correcta de cómo colocar los conectores.